rechazaría. Él dijo que el universo no era estático, sino que en realidad estaba en expansión. Lemaitre estudió las ecuaciones de Einstein sin prejuicios y cuando se dio cuenta de que estas ecuaciones sugerían un universo que se estaría expandiendo hoy y que en consecuencia era más pequeño en el pasado, decidió tomar en serio esa solución. Si el universo se está expandiendo, razonó Lemaitre, entonces fue más pequeño ayer de lo que es hoy. En consecuencia, al principio debió haber sido inimaginablemente pequeño. Lemaitre creía que el universo había empezado con lo que apodó el átomo original. Un huevo cósmico y caliente infinitamente denso, que en algún momento del pasado había explotado, poniendo al universo en movimiento y llevando a la formación de todo lo que conocemos. Cuando le habló a Einstein acerca de esta solución, se dijo que Einstein le había dicho: tu matemática es correcta, pero tu física es abominable. Pero esta abominación pronto recibiría corroboración obligatoria en 1925. En las montañas sobre Los Ángeles, el astrónomo Edwin Hubble vio algo en su telescopio que destruyó la constante cosmológica de Einstein y alteró nuestra imagen del universo. En la década de los 20 teníamos esta cómoda imagen del universo. El universo era la galaxia de la Vía Láctea. Veíamos esta enorme franja de leche que atravesaba el cielo nocturno, llamada la Vía Láctea, y que consistía en cerca de 100.000 millones de estrellas. Eso eran como 100.000 millones años luz. Ese era el universo en los años 20. Realmente muy cómodo, ¿no? Hubble observó el universo más profundamente de lo que Galileo podía haber imaginado. Usando el telescopio más sofisticado de su época, este reveló que el Sol era solo una estrella entre millones de otras dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Pero, ¿era la Vía Láctea todo lo que había? Y si así era, exactamente qué tan grande era. Desde el surgimiento de los poderosos telescopios, los astrónomos han estado mirando al cielo, pero no tenían medidas de lo lejos que estaban las cosas, a excepción de las estrellas más cercanas. Edwin Hubble resolvió ese problema creando lo que se llama una vela estándar, una estrella de brillo conocido, y si sabes lo brillante que es, puedes medir qué tan lejos está, porque mientras más tenue parece algo, más lejos se encuentra. Es como un tren en la distancia. La luz se ve opaca y se va haciendo cada vez más brillante a medida que se va acercando hacia ti. Hubble encontró una de estas estrellas estándar en un remolino en espiral de estrellas llamado la nebulosa de Andrómeda. La gente pensaba que Andrómeda solo era una espiral de polvo de estrellas dentro de la Vía Láctea. Entonces Hubble calculó la distancia y luego se dio cuenta de que la galaxia estaba a 1 millón de años de distancia. Este fue un momento de ¡Eureka! Él tuvo esta epifanía. Se dio cuenta de que la galaxia de Andrómeda era solo un universo insular, como la Vía Láctea. Así que en un instante el universo pasó de ser una cómoda galaxia de la Vía Láctea de 100.000 años luz para convertirse en este fantástico universo, quizás de miles de millones de años luz. Y esto sucedió solo en una noche. Esto solo habría asegurado la inmortalidad de Hubble. Él, de un plumazo, hizo pasar el universo de ser un pintoresco pueblito de una galaxia a una metrópolis con potencialmente 1.000 millones de galaxias, pero Hubble fue todavía más allá. Él también midió el comportamiento de esas galaxias y en 1929 llegó a la conclusión de que la mayoría de las galaxias se estaban alejando de nosotros. No solo muchas de ellas, sino que verdaderamente se estaban alejando de la Vía Láctea y en realidad unas de otras. En otras palabras, el universo se está expandiendo, agrandándose a cada segundo. Y si retrocedemos en el tiempo,
el universo debió haber sido más pequeño. Basándose en la velocidad de expansión que midió, Hubble pudo calcular la edad del universo. En realidad, Hubble llegó a una conclusión de un estimado utilizando esos datos y dijo que el universo tenía aproximadamente 1.000 millones de años de edad, pero la Tierra era mucho más antigua. Hubble estaba en el camino correcto. Su fórmula para determinar la edad del universo era la correcta, pero sus medidas no eran acertadas. Y esta discrepancia les dio a algunos científicos el espacio para disentir de la teoría de Lemaitre. Pero otras razones menos científicas también podrían haber contribuido a que el superátomo de Lemaitre fuera execrado de la comunidad de física en la primera mitad del siglo XX. Creo que hubo un poco de resistencia de tener a alguien en el campo científico y en el campo religioso, pero ¿eso hizo difícil para algunos científicos adoptarlo de la misma manera como quizás hubieran aceptado a alguien que no estuviera en su posición? Probablemente. La propuesta de Lemaitre pudo haberlo aislado de sus compañeros científicos, pero atrajo al Papa Pío XII, quien interpretó la teoría como una prueba de facto de la historia bíblica del Génesis. Le escribió al Papa y pidió que dejara de decir eso, que la suya era una predicción que se podía medir, que muchas predicciones se podían probar, pero que sus creencias eran independientes de esas predicciones. La teoría de Lemaitre podía medirse, pero ¿qué había de probarse? Parece improbable que miles de millones de años después del hecho, que la prueba decisiva del Big Bang apareciera, y a menos que esta prueba decisiva se encontrara, otras teorías del universo podrían ser propuestas y el huevo cósmico de Lemaitre permanecería sin salir del cascarón. Para mediados del siglo XX, parecía que la teoría del átomo original, con el universo expandiéndose violentamente hacia afuera a partir de una partícula infinitamente pequeña, nunca tendría amplia aceptación. Pero el estimado incorrecto de Hubble para la edad del universo le permitió a una teoría de la competencia emerger de los muros del Trinity College en Cambridge. Allí había una alternativa probable para la teoría del Big Bang, llamada la teoría del estado estacionario. Esto permitía al universo existir por toda la eternidad. La teoría del estado estacionario defendía el concepto de universo estático, que era rechazada por el concepto de átomo original. Propuesta por el astrónomo Fred Hoyle, se basaba en una teoría del origen de los elementos como carbono, nitrógeno y más de 100 otros elementos de la tabla periódica. Bajo temperaturas extremas, el hidrógeno se fusiona para formar helio. Y el helio se fusiona en elementos completamente diferentes y más pesados. Fred Hoyle creía que la nucleosíntesis, la creación de nuevos elementos, tenía lugar en los núcleos de estrellas muy calientes. Ese fue un logro absolutamente asombroso en ese momento. El logro de Hoyle fue enseñarnos que después del helio, todo en la tabla periódica es polvo de estrellas. Es en las estrellas donde se formaron estas materias. Pero la teoría no pudo aplicarse para la formación del hidrógeno y la mayor parte del helio del universo. Porque, para empezar, las primeras estrellas deben haberse formado del hidrógeno ya existente. Este hidrógeno existente constituye más del 74% del universo detectable. Hoyle desestimó este problema adoptando una creencia ampliamente sostenida de que el hidrógeno y el helio siempre habían existido. De hecho, de acuerdo con Hoyle, todo el universo había existido siempre. No había principio ni final, solo un estado estacionario. En resumen, un universo en estado estacionario es un universo que siempre ha estado allí, siempre ha tenido ese mismo aspecto, siempre ha tenido la misma densidad promedio y la misma temperatura. Había solo un pequeño problema, y era que la gente sabía que el universo se estaba expandiendo. Cuando la distribución de la materia se expande, se diluye. Ahora, si el universo era muy viejo, tendría que estar infinitamente diluido.
Hoyle arregló esta falla asumiendo que en algún lugar la materia siempre había estado siendo creada en el universo,